Capítulo 10. Lazos. ¿Me dejas decirte unas palabras, Marión? La joven sirvienta oyó la voz de su pastor detrás de ella, justo cuando, temerosa de que la detuvieran, empujaba por la grava el cochecito con su pequeña a cargo. «Oh, detente. Tienes que detenerte. Es el señor Early», exclamó Edith. La brisa era tan suave y el sol tan radiante que resultaba imposible recurrir a la vieja excusa de llevarse a la niña por el frío. Marión dejó el cochecito y se adelantó para encontrarse con el señor Early, con la intención de que su pequeña no escuchara los reproches que ella esperaba. Pero no hubo reproche alguno, solo un matiz de tristeza en el tono del pastor de Axe. «Quisiera hablar contigo de los viejos tiempos, Marión». Él no había cambiado. Conservaba la misma amabilidad suave con la que solía saludarla cuando ella hacía una reverencia al abrir la verja de la cabaña para recibir al visitante siempre bienvenido. Pero la muchacha a quien se dirigía tenía una dolorosa conciencia de que sí había habido un cambio en ella. Bajo la mirada del pastor, Marión se sentía avergonzada del lazo vistoso, de la flor chillona que llevaba, símbolos externos de aquel cambio. En presencia del clérigo que había orado junto a su madre moribunda, Marión se hizo consciente de la mundanalidad y la frivolidad que, como polillas royendo una tela, estaban desgastando poco a poco todo lo que alguna vez dio valor a su carácter. «Le prometí a tu madre no perderte de vista», dijo el señor Early. «Me entristece no verte nunca en la iglesia. ¿Es la distancia demasiado para tus fuerzas?» «Sí, señor», murmuró Marión, jugueteando con su chal y deseando poder escapar. «Podrías descansar en la sacristía, Marión. Mi ama de llaves te daría algo de tomar». La joven solo negó con la cabeza en respuesta. «He deseado verte muchas veces», prosiguió el clérigo tras una pausa. «Jamás olvido la ternura con la que cuidaste a tu buena madre. Nunca paso junto a su tumba en el cementerio sin elevar una oración por su hija, para que siga los pasos de sus padres y comparta su dicha en lo alto». Marión bajó la cabeza. Una sensación de ahogo le subía por la garganta. «¿Acaso tú haces también esa oración, hija mía? Puede que estés lejos de un lugar de culto, pero el Dios de los huérfanos siempre está cerca. En la oración constante a Él está nuestro único resguardo frente a todas las tentaciones de la vida. Bien se ha dicho, la oración debe echar fuera al pecado, o el pecado echará fuera a la oración». A Marión le resultaba extremadamente difícil responder, pues le avergonzaba admitir que llevaba meses sin hacer sus devociones. Sin embargo, como el señor Early parecía esperar una respuesta, murmuró entrecortadamente: «En una casa como la nuestra es casi imposible orar. ¿Y no nos muestra la historia que acabamos de repasar que hoy no hay lugar ni situación en la que no podamos servir a nuestro Maestro Celestial? Aquel que salvó del fuego a los 3 jóvenes judíos puede y quiere abrir camino de escape a quienes compartan su fe y su amor». «No puedo ir en contra de todos los que me rodean», murmuró Marión. «Entonces, se vuelve una cuestión seria saber si una joven como tú debe permanecer en un lugar donde está expuesta a influencias que siente que no tiene la fuerza para resistir. A veces, la providencia nos coloca en una situación en la que es evidente que nuestro puesto, aunque sea uno de tentación y peligro, es el que Dios nos ha asignado. Así fue con los exiliados en Babilonia. Así ocurre con un niño piadoso en el hogar de padres impíos. Pero no siempre es así. Una sirvienta no está obligada a permanecer en un lugar donde sabe que una corriente de mal la está alejando de su Dios». «El mío es un muy buen empleo», dijo la joven que había vislumbrado a lo lejos a Ford, el jardinero, ocupado con un macizo de flores brillantes. «Puede serlo en cuanto a ventajas materiales, pero temo que no lo sea en lo que respecta a los intereses mucho más altos del alma. Para un cristiano más maduro y experimentado, probablemente habría menos riesgo, pero para una joven como tú, yo diría, es sabiduría huir de la tentación». «¿Y a dónde iría yo?», preguntó Marión bruscamente. El señor Early se llevó la mano a la frente pensativo. «La señora White está buscando una sirvienta». Marión casi no dejó que el clérigo terminara la frase. El contraste que cruzó por su mente entre el hogar sencillo y apagado de la viuda, con su sirvienta madura y formal, sus horarios regulares y su vestimenta sobria, y el resplandor y brillo, la alegría y el bullicio,
El lujo y la extravagancia de una casa como la del señor Digby Lestrange borró de golpe todo escrúpulo de conciencia. «No quiero dejar mi puesto, señor», dijo casi con descaro. «Prefiero quedarme donde estoy». Y con una ligera reverencia para cerrar la conversación, se dio la vuelta y volvió con su joven señora. Edith había estado esperando muy pacientemente. Sus ojos oscuros y soñadores seguían al clérigo y una sonrisa de satisfacción los iluminó al verlo acercarse. «Esa última historia me gustó más que todas», exclamó, inclinándose hacia adelante desde su pequeño carruaje encantado. «Me dio tanto gusto, muchísimo gusto, que el fuego no pudiera hacerles daño a esos valientes jóvenes judíos. Yo tenía mucho miedo de que se quemaran, pero si así hubiera sido...» Edith alzó la vista con seriedad hacia el rostro del clérigo mientras hablaba. «¿No habría Dios llevado sus almas al cielo y las habría hecho felices para siempre, por los siglos de los siglos?» «No habrían perdido nada, querida niña», dijo el clérigo. «¿Qué es la corta vida del cuerpo comparada con la vida interminable del alma? ¿Qué son los placeres pasajeros de este mundo frente a aquellos que son inmutables y eternos?» Las palabras, aunque dirigidas a la pequeña heredera, estaban destinadas más bien a su doncella. Marión tomó el manillar del cochecito y, empujándolo hacia adelante, pronto dejó al pastor atrás. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído del señor Early, dijo: «Le diré algo, señorita Edith. Ya no voy a ir más a esas pláticas». La niña quedó sorprendida. Para aquel pajarillo enjaulado, la hora que pasaba en la cabaña de los Holditch era un momento de alegría. El amor natural por la variedad, el placer de sentirse bienvenida y la sed de una mente inteligente por el conocimiento que llegaba con toda la frescura de la novedad, hacían que Edith esperara con ansias la plática quincenal del señor Early. «Oh», exclamó, «¿por qué no quieres ir, sabiendo que yo no puedo ir sin ti? Mi niñera nunca quiere llevarme». «No importa por qué. Digo que no voy a ir». «Oh, pero mira, mira». La voz de la niña se elevó en súplica, lágrimas se formaron en sus ojos y juntó sus pequeñas manos mientras hablaba. «¿A quién condesciende mi hija a dirigir palabras de súplica?» Marión se sobresaltó al oír la voz y ver la figura majestuosa de Sir Digby, que apareció al doblar un recodo del sendero entre los arbustos. La joven estaba demasiado avergonzada por la pregunta como para intentar responder, pero Edith se volvió animadamente hacia su padre, con la humedad aún brillando en sus largas pestañas oscuras. «Solo es que Marión no quiere llevarme otra vez a la cabaña de mi maestro, y mi niñera tampoco quiere ir, y yo no puedo ir sola, ya sabes». «¿Sola? Desde luego que no», dijo Sir Digby, quien siempre procuraba que su hija estuviera rodeada por los accesorios que consideraba propios de su posición. «Si es tu deseo ir a la cabaña de la señora Holditch, tanto tu niñera como tu doncella te acompañarán». El placer de Edith se volvió empañado por un temor secreto, que Bateman descargara su enojo en el pajarito. «Hace tan buen día que vendrás a sentarte conmigo», dijo el baronet, haciendo un gesto imperioso a Marión para que bajara a la pequeña dama de su cochecito. «¿Vas a contarme por qué tus visitas a la cabaña te producen tanto placer que la simple idea de perderlas te hace derramar lágrimas?» El imponente padre se agachó para alzar a la niña en brazos y besó sus párpados humedecidos. «Oh, muchas cosas, papá», exclamó la heredera. «Cuéntame algunas de esas cosas», dijo el padre al retomar asiento en el banco rústico que había dejado. Colocó a su niña sobre sus rodillas y despidió a la doncella con un gesto de la mano. «Me gusta estar con la señora Holditch. Es tan dulce y amable, y me gusta ver al buen clérigo y oír las historias maravillosas que cuenta». «¿Qué tipo de historias?», preguntó el baronet, que sentía un placer paternal al notar los deditos jugueteando con su ojal y al escuchar el prorrumpir sonoro de su hija. «Historias sobre héroes valientes que preferían ser quemados en un fuego grande y feroz antes que inclinarse ante una imagen». «¿Y qué quería que aprendieras el clérigo con todo eso?». «Que es mejor morir antes que hacer lo que está mal», exclamó Edith con su carita encendida por una noble emoción. «Has hablado como una verdadera Lestrange», exclamó Sir Digby, divertido y complacido de ver lo que él consideraba el espíritu de su familia resplandeciendo en su hija. «¿Y qué más enseñó el clérigo?». Esa era una pregunta difícil de responder,
y el dedo fino iba y venía por el ojal antes de que Edith pudiera decir: Nos dijo que no debemos desear dinero que no sea nuestro, y dijo que los sirvientes deben ser honestos y no engañar a sus amos en nada. ¡Una excelente lección! ¡Una lección admirable! Rió Sir Digby, que tenía un recuerdo bastante vivo de ciertas verdades incómodas expresadas en el informe de su mayordomo. El señor Eardley es un hombre sensato y práctico. Estoy casi tentado a mandar a toda mi servidumbre a asistir a sus pláticas. ¡Oh, papá! ¡Eso sería estupendo!, exclamó Edith. ¿Van muchos?, preguntó el baronet, empezando a pensar que tal vez había estado descuidando un instrumento útil para mantener en orden a sus sirvientes más rebeldes. Casi nadie, dijo Edith, pero Holditch siempre está allí. Es un tipo honesto, observó Sir Digby. Él jamás habría adorado a la imagen, exclamó Edith. Si hubiera visto al rey feroz aquí y al fuego rojo allá, extendió sus manos en direcciones opuestas. Habría sido como Sadrach. No, habría sido como Mesac. Habría mirado al rey directo a los ojos, con valentía, y le habría dicho: «Jamás me postraré». Tienes una percepción aguda del carácter, pequeña, dijo Sir Digby, muy divertido con las expresiones de firme coraje en el rostro pálido de la niña. Ya sabes distinguir a un hombre honesto de un bribón, a un valiente de un cobarde. Creo que estas pláticas deberían fomentarse. Pueden tener un buen efecto moral. Me alegra que mis sirvientes asistan. Pero, papá, si todos fueran, ¿habría espacio? ¿Habría asientos para todos? ¡Oh!, exclamó Edith de pronto. ¿No podría el señor Eardley tener un lugar mejor? ¿No podría usar el hermoso Valhalla? Sir Digby negó con la cabeza, sonriendo. No. Ese hermoso templo no se va a convertir en una capilla auxiliar. Y ni siquiera está terminado todavía, observó Edith. Estará terminado en 10 días, dijo el baronet. He enviado ya mis invitaciones a los invitados que estarán presentes en su inauguración, el 1 de mayo. Edith miró con duda en dirección al gran grupo de bronce, preguntándose cómo sería posible levantarlo hasta lo alto del Valhalla. ¿Cuándo es la próxima plática del señor Eardley?, preguntó su padre. El martes, respondió la niña. Tengo pensado asistir yo mismo y juzgar si sus discursos son capaces de impresionar a las clases bajas, dijo el baronet, sintiendo un orgullo condescendiente al extender su patrocinio a alguien que consideraba inferior a él. No hay duda, Sir Digby ya no hablaba con su hija, sino consigo mismo, de que la religión puede tener una influencia beneficiosa sobre las clases inferiores. Un clérigo que dé buenas enseñanzas morales sobre la honradez y la sobriedad es un miembro valioso de la sociedad. Este Eardley es todo un caballero. Creo que lo invitaré a cenar. Y sí, ciertamente asistiré a su próxima disertación como muestra de respaldo. La religión puede tener una influencia beneficiosa sobre las clases inferiores. Tal fue el veredicto de alguien que jamás había sentido la necesidad de su poder vivificante para sí mismo. Sir Digby se sabía un hombre de alta alcurnia, fortuna y distinción, un hombre a quien la naturaleza había colmado de favores, pero nunca había comprendido su condición como miserable pecador, como reo sentenciado ante Dios. La pequeña niña sobre sus rodillas conocía más de la verdadera religión y estaba más cerca del reino de los cielos que el altivo señor del castillo Lestrange. Volvamos a la cabaña del mayordomo. ¿Cómo fue que estuviste ausente de la plática hoy, Ned?, preguntó Holditch cuando su hijo regresó por la tarde de su trabajo. Bueno, padre, en realidad uno ya va a la iglesia los domingos, y esa historia del horno ya la conocemos muy bien, respondió Ned en tono vacilante. Holditch no insistió en el asunto. La asistencia no debía ser obligatoria. El padre continuó con su tarea de calcular la cantidad de pies cúbicos en ciertas piezas de madera recién taladas. Pero su mente se escapaba de vez en cuando hacia los planes que había forjado para su hijo, más aún por los fragmentos de conversación entre Rebecca y Ned que a veces alcanzaban a sus oídos. La señora Holditch estaba sentada tejiendo. Ned a su lado se ocupaba en fabricar moscas artificiales mientras su lengua se soltaba alegremente. El muchacho se sentía más a gusto con su madre que con su padre. Ella era depósito de todas sus fantasías y deseos. Ned no temía ver en su rostro esa expresión seria de desaprobación y silenciosa que tan a menudo decía más que las palabras en el semblante de Holditch. Y me enseñó las perreras y los caballos, mamá. Hay un caballo de carreras allí,
Una criatura espléndida. Parker dice que Sir Dick Bay pagó 500 libras por él el año pasado. Corrió en el derby y perdió por apenas un cuerpo. Parker apostaría 50-1 que Speedaway habría llegado primero si Jack Patton hubiera sido su jinete. Pero el tipo que lo montaba no supo manejarlo. Jack Patton es primo del mayordomo del castillo. Es el tipo más singular que se haya visto. Parker dice que pronto vendrá por estos rumbos. Es listo como una aguja, ligero como una pluma y gracioso como un payaso, y hace reír a todo el mundo a carcajadas. Parker me prometió que cuando Jack Patton venga, me conseguirá una invitación a las cenas en el Salón de los Sirvientes. Hay muchísima diversión allí y montones de claret y champán. Querido hijo, comenzó Rebeca en un tono casi de reproche, pero no terminó la frase. Holditch levantó la vista de sus papeles. «A ese salón de sirvientes, Ned», dijo. «Con mi permiso, jamás entrarás». «Pero, padre, ¿qué tiene de malo? Todos los chicos de por aquí van y disfrutan de lo lindo. Uno no puede encerrarse como un viejo tejón, gruñón en su agujero». «Ned, si los sirvientes de Sir Dick Bay malgastan los bienes de su amo, reciben invitados bajo su techo sin su conocimiento y a sus expensas. La culpa de esa deshonestidad cae sobre ellos. Ni yo ni los míos vamos a ser parte de eso». Y dicho esto, Holditch volvió a sus cuentas. «Dura la suerte mía», murmuró Ned, y las burlas de Parker volvieron a su mente. «Mi padre», pensó el muchacho, «no puede esperar ordenar mis pasos como si fuera un niño. No todos están hechos de su mismo temple, y si a él no le gustan las diversiones, no debe dar por sentado que un joven como yo puede estar entregado solo al deber desde la mañana hasta la noche». «Ned», dijo Holditch después de un breve silencio, solo interrumpido por el sonido de su pluma sobre el papel y el tejer constante de las agujas de Rebeca. «¿Has pensado alguna vez en la oferta de tu tío para formarte con nosotros?» Rebeca detuvo su tejido y suspiró. «Odiaría enseñar», exclamó el muchacho, «más que cualquier cosa, excepto estudiar. Nunca me atrajeron los libros. Eso de llamar cerebros ajenos y molestar el mío, pronto supe lo que diría ante algo así. Prefiero cavar papas o cebar gansos». «No tomes una decisión tan rápida, hijo», dijo Holditch. «Tu tío podría hacer más por ti que yo. El conocimiento que adquirirías con él te abriría un camino más útil que cualquiera que puedas seguir aquí». Holditch dejó a su hijo reflexionar sobre sus palabras y continuó con su labor. «Mamá», dijo Ned en voz baja a Rebeca, «¿tú quieres que me manden a Gales?» «No podría soportarlo», balbuceó la señora Holditch. «Entonces, eso resuelve el asunto», declaró Ned, encantado de tener el deseo de su madre como respaldo de su propia voluntad. Una duda sobre la sabiduría del camino que estaba tomando cruzó por la mente de Rebeca. «Ned», dijo suavemente, posando su mano sobre el hombro del chico, «nunca desearía que te alejaras de mí, pero no debes acercarte demasiado. De verdad no debes. A la gente del castillo. Se me rompería el corazón si alguna vez cayeras en sus malos caminos». «Oh, no hay peligro de eso», exclamó Ned.